Buenos días todos, ¿cómo estamos? Estoy tan contento de estar nuevamente con ustedes y vamos a seguir con nuestros estudios en la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de la palabra sólida de Dios, que la palabra nos hace una persona perfecta. La palabra de Dios nos hace gente sólida. Como dijo Jesús la parábola en Mateo capítulo 7, dijo que el que escucha mi palabra y la pone en práctica es como una persona que construyó su casa sobre una roca y vinieron los vientos y las lluvias las aguas y todo pegaron la casa, pero resistió. Pero el que escucha la palabra y no la pone en práctica es como una persona que construye su vida sobre la arena. Construye su casa sobre la arena y vienen las mismas aguas y lluvias y vientos y pegan la casa y se tumba la casa. Pero quiero que veamos algo que tal vez muchas personas pierden en medio de esa parábola. Porque es obvio que la roca es Cristo, la roca es su palabra, y el que escucha su palabra, wow, hay solidez de vida. Pero dice que las dos personas escucharon igualmente la palabra de Dios. Las dos personas escucharon, pero solo uno la puso en práctica. No nos hace bien solo escuchar, pero no vivir, no hacer, no hacer caso, no dejar que esta palabra quite las cosas inmaduras de nosotros o nos quite las cosas que no concuerdan con la palabra de Dios, con Él mismo, con su carácter, la forma en que Él creó la vida. Entonces, la persona puede venir a la iglesia, escuchar el mismo pastor, entrarle en la misma adoración y todavía derrumbarse la vida. Pues uno de creyente en Cristo piensa, con que yo leo la Biblia y con que yo vaya a la iglesia, con que yo haga las cosas correctas, con que yo viva por lo menos al exterior las cosas que deberíamos hacer, entonces mi vida va a estar bien. Pero tú y yo bien sabemos de que hay muchas personas que hacen esas cosas y sus vidas son un desastre total. ¿Por qué? Porque hay unos que escuchan y de veras escuchan, pero de que penetre hasta los oídos y penetre hasta el corazón es otro asunto total. Y la realidad de esa parábola que Jesús contó es que las lluvias, las aguas y los vientos nos dan igual. La persona que construye sobre la arena, tanto como la persona que construye sobre la roca. Nos pegan las cosas de esta vida por igual. Solo que somos creyentes en Cristo no quiere decir que vamos a liberarnos de una persecución o dificultades o tribulaciones en la vida. De hecho, Jesús mismo dijo, en esta vida tendrán tribulaciones, tendrán dificultades, pero yo he vencido al mundo. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de aquella cosa que tiene el poder para hacer nuestras vidas sólidas y construir nuestras vidas sólidas sobre la roca de su palabra. Ahora, yo no sé cuántas veces tú hayas leído la Biblia. Yo he leído la Biblia, ¿sabe cuántas veces? Yo no sé. Docenas y docenas de veces yo he recorrido toda la Biblia, además de los estudios que uno hace y la escuela que yo pasé y todo eso. Pero una de las cosas que más me maravilla de la palabra de Dios es que no importa cuántas veces tú la leas, puedes sacar nuevas cosas de ella. Es tan sencilla que te alimenta en lo más sencillo, pero es tan profundo que puedes sacar cosas más profundas cada día más. No importa que hayas leído un cierto versículo bíblico 100 o 200 o 500 veces. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es inspirada y respirada por Dios. Así que sigue dando nueva vida.
Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 52. Dice, por eso todo escriba o toda persona religiosa instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca su tesoro, cosas nuevas y viejas, cosas fundamentales que ya sabíamos, pero también el Señor nos ayuda a sacar novedades de la Escritura. No es una teología diferente o una revelación diferente. Esas cosas siempre han estado sin nosotros percibirlas. Mira lo que dice en Job capítulo 28, versículos 1 al 8. Dice, ciertamente la plata tiene su mina y el oro un lugar donde lo refinan. El hierro se extrae del polvo y el cobre es fundido de la piedra. El hombre pone fin a la oscuridad y examina a todos los lugares más recónditos, las piedras de la oscuridad y de las tinieblas. Lejos de las poblaciones, en las minas, abre socavones, olvidados por el pie del ser humano, que se descuelga y se balancean. La tierra, la cual proviene pan, pero cuyo interior se transforma como con fuego. Es el lugar cuyas piedras son de zafiro y cuyo polvo es de oro. Es una senda que el ave de rapiña no conoce, ni jamás ha mirado el ojo del halcón. Nunca la han pisoteado fieras arrogantes, ni por ella caminó el león. Pues qué versículo más raro y no muy estudiado de la Biblia, pero yo creo que eso sí está hablando de la palabra de Dios y de un lugar íntimo donde le podemos conocer en una manera nueva, en una manera más profunda. Dice que en la superficie de la tierra crece alimentos, pero bajo la superficie, cuando cavas una mina, vas a encontrar oro y plata y joyas preciosas. Mira, si solo quieres quedarte en la superficie de la palabra de Dios y no ir más profundo, hay alimento allí. En lo más superficial y en lo más sencillo, hay alimento para la vida y uno puede sostenerse. Pero si tomas el tiempo para cavar una mina y para ir mucho más a fondo, mucho más profundo, vas a encontrar cosas en la palabra de Dios que nunca vas a ver solo quedándote en la superficie de su palabra. Y eso es lo que estamos intentando hacer aquí en esta clase de la persona perfecta. Hemos hablado del arrepentimiento. Hemos hablado de la santidad. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y espérate para la clase de las disciplinas espirituales, que vamos a ir mucho más profundo. Vamos a encontrar este lugar secreto. Acuérdate lo que dice en Job capítulo 28. Está hablando de cosas que todos se ven y todos perciben. Pero hay una vida escondida en Cristo. De hecho, la Biblia dice esto, que tu vida está escondida en Cristo. Hay un lugar secreto donde Dios revelará los secretos de su reino, las intimidades de su ser para ti. Salmo capítulo 25, versículo 14, dice, la amistad del Señor es para quienes le temen y a ellos les dará revelación de su pacto. Entonces hay un lugar secreto, hay una amistad profunda, hay secretos que Dios tiene, que Él está dispuesto a revelarnos, pero tenemos que vivir en el temor de Dios, honrarle a Él, vivir en santidad y pureza y arrepentimiento diario y amarle a Él de todo corazón, amar a su palabra, y vamos a ver que Dios nos va a ir cavando minas en nosotros, minas en su palabra, donde vamos a estar sacando joyas preciosas. Y lo que dice también en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, dice que cada quien debe tener cuidado cómo construye su vida.
o con paja, heno u hojarasca, o plata, o oro y joyas preciosas, porque en el día el fuego revelará qué clase de obra construimos nuestras vidas. Pero nosotros vemos aquí en Job 28 de que cuando uno no solamente construye la vida en la palabra de Dios, pero la honra y comienza a escarbar y sacar cosas más profundas, esas cosas se pueden agregar a la vida. Y así estamos construyendo con estas joyas preciosas y plata y oro que nosotros pudimos con la ayuda del Espíritu Santo minar de su palabra y agregar a nuestras vidas, y así nos enriquecemos en la palabra de Dios. Y dice, es una senda que ave de rapiña no conoce, ni ha mirado el ojo del halcón. Tampoco lo han pisoteado fieras arrogantes, ni por ella caminó el león. Eso está diciendo de que es un lugar secreto que ni siquiera los demonios saben. Hablando de fieras, hablando de aves de rapiña, hablando de halcones, hablando de todas esas cosas. Esos son simbólicos de cosas demoníacas en nuestro mundo. Cosas demoníacas que quieren asaltar tu vida. Y dice que cuando escarbas más profundo, hay una protección ahí, hay cosas que minas ahí, es esta vida escondida en Cristo, totalmente sumergida en la palabra de Dios. Y es un lugar donde nada te va a tocar, pero es el lugar escondida en la vida de Cristo. En el siguiente módulo de las disciplinas espirituales vamos a profundizar mucho más este mismo concepto. Pero su palabra, para que sea sólida en nuestras vidas o haga nuestras vidas sólidas, tiene que llegar a ser nuestro deleite. Y me pregunto si de veras es mi deleite. Te pregunto a ti si de veras es tu deleite la palabra de Dios. ¿Qué clase de devociones haces? ¿Haces las devociones rápidas o te deleitas a demorar ahí en la palabra y la presencia del Señor? Es la diferencia entre Marta y María. Marta era la afanada con todos los quehaceres de la casa. De que tengo mucho que hacer, mucho que hacer, mucho que hacer. Y María estaba sentada a los pies de Jesús y nada más escuchando la voz de él. Y Marta reclama a Jesús y reclama a María. Dice, oye, ¿por qué está mi hermana sentada ahí? Jesús es la visita. ¿Y por qué mi hermana está sentada ahí cuando hay tantas cosas que hacer? Dile que me ayude. Y Jesús dijo, Marta, estás afanada por muchas cosas, pero María ha elegido la cosa mejor y eso no se le quitará. Y es la misma María que también antes de la sepultura de Jesús, antes de su crucifixión, ella vino y lloró sobre sus pies y secó sus pies con su cabello y luego derramó el perfume costoso sobre él. Esos son diferentes tipos de vidas espirituales y vidas devocionales que nosotros podemos tener. Últimamente hemos visto muchos libros, yo no sé en tu país, pero aquí en los Estados Unidos hay muchos libros devocionales que dice un versículo bíblico y luego un párrafo, tal vez es una explicación de la escritura, una corta oración. Y yo sé cómo trabaja mi pueblo aquí en los Estados Unidos, que somos puras Martas. Son afanados por muchas cosas. Tenemos muchísimo que hacer. Tenemos el calendario llenísimo. Y muchas personas toman esos libritos y dicen, el versículo del día. O hasta tenemos calendarios pequeños que cada día rompes un papel y hay otro versículo bíblico para el día. Y eso es lo que muchas personas utilizan para sus devociones. Voy a leer mi versículo, voy a leer un pensamiento, tomar 30 segundos para orar y dedicar mi día al Señor y orar cosas como, Señor, gracias por otro día de vida. Gracias, Señor, que todavía tengo aliento y puedo respirar una vez más.
Gracias por la comida. Amén. Por favor, estas son devociones de Marta, no de María. Las devociones rápidas, las oraciones que son muy poco profundas. ¿Cuántas veces has orado tú? ¿O has escuchado muchas personas orar? Cada vez que oran, Señor, gracias por otro día de vida. Gracias que estamos respirando, que nos despertamos hoy. Ok, sí, podemos dar gracias por eso. Pero eso, y lo siento decirlo, pero es cierto, de que esas clases de oraciones demuestran una vida muy poco profunda con el Señor. Demuestran una vida que no sabe ir más a fondo, escarbar y minar la palabra de Dios. Ya leí mi versículocito para hoy y el pensamiento. Entonces estuve en la palabra. Disculpa, no estuviste en la palabra. Una cosa es leer, una cosa es demorar y consumir y estudiar y comprender y amar y abrazar y comer esa palabra. Es la diferencia de Marta y María. Marta lo hace rápido porque hay mucho que hacer. María prefiere olvidar los quehaceres por unos cuantos minutos o 1 hora o 2 horas más. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando. Y Jesús no le dijo a Marta que las cosas que estaba haciendo eran indignas. Porque al final de cuentas, pues los niños tienen que comer, ¿verdad? Y la comida no se hace sola. Entonces hay cosas que hay que hacer. Pero cuando Jesús está allí, cuando Jesús está hablando, ¿qué cosa mejor en el mundo hay? Y eso es lo que eligió María. Jesús le dijo, ella ha elegido la mejor cosa. Y eso no se le va a quitar. Y eso es como uno llega a ser una persona sólida. Es consumir la palabra de Dios, amar al Señor tu Dios con todo tu ser y no haciéndole a Él segundo lugar. Vamos a desarrollar ese tema de las personas sólidas y que la palabra de Dios es luz, que hablamos la semana pasada, pero quiero desarrollar esto en conjunto con la palabra sólida. Entonces, la Biblia dice que Dios es el Padre de luces, la vida, la presencia, la gloria, la santidad y la palabra de Dios, como hablamos la semana pasada, todos son representadas en la luz. Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, hablamos la semana pasada que la palabra de Dios es luz. Ahora, estamos aprendiendo aquí en Santiago 1:17 que Dios es el Padre de todas las luces y no hay sombra, no hay variación en él. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces Dios vive en luz inaccesible. Es una luz más allá de nuestra comprensión humana. Pero mira lo que dice en Efesios 1, 17 al 18. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces Pablo está orando por revelación de Dios en nuestras vidas, por el conocimiento de Dios en nuestras vidas. Y dice que el Señor ilumina, que alumbre sus ojos, los ojos de su entendimiento. En otras palabras, donde había oscuridad anteriormente, ahora que haya luz. Es como lo que Jesús hizo con sus discípulos en la noche de su resurrección. Él apareció a ellos y dice la Biblia que Él abrió
el entendimiento de sus discípulos. Y esa es la misma cosa que Pablo está hablando en Efesios capítulo 1, que el Señor les ilumine su conocimiento, su comprensión de Él. La luz de su ser y la luz de su palabra son reflejadas en nosotros para que nosotros seamos como Él es. Y nosotros, como Él, llegaremos a ser la luz del mundo. Entonces, la luz de la palabra de Dios ilumina, pero también da pureza. Salmo capítulo 12, versículo 6, dice, las palabras del Señor son puras, como plata purificada en horno de tierra, 7 veces refinadas. No pierdas el enfoque de lo que estamos hablando. Estamos hablando de llegar a ser una persona sólida, solidificada sobre el fundamento de la palabra de Dios, pero que esta misma palabra nos haga una persona inconmovible y sólida. Entonces la palabra de Dios es luz y en la luz puedes construir la vida. En la luz puedes percibir todo lo que hay. Pero también es en la pureza que Dios hace nuestras vidas sólidas y en su pureza que somos protegidos. De hecho, piensa en toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Pues, ¿qué es justicia? Justicia es integridad. La justicia es pureza de vida, es rectitud de vida. Y esto viene guardando nuestro corazón. Es algo sólido encima de nuestro corazón que el diablo no puede penetrar. Lleno de salvación, coraza de justicia, cinturón de la verdad, el calzado de la paz, el escudo de la fe, la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y eso es nuestra protección. Pero fíjate, ¿dónde nosotros sabemos de cada una de esas cosas? Por la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos de la salvación de Dios, que es el yelmo, si no nos fue revelada por su palabra? ¿Cómo sabemos cómo vivir una vida en rectitud y justicia si no es por conocimiento de su palabra? ¿Cómo sabemos qué es la verdad si no se nos reveló en su palabra? ¿Dónde aprendemos a ser hijos de Dios y hacedores de la paz? Dios nos lo enseña mediante su palabra. ¿Dónde crece y aumenta nuestra fe para hacernos un escudo? Su palabra. ¿Y qué es esta espada? Sino la misma palabra de Dios. ¡Wow! La protección, la solidez que nosotros tenemos en el Señor para ser esta persona perfecta, esta persona inconmovible, es mediante su palabra. Pero quiero demorar un rato en esta coraza de justicia o la pureza de vida, la rectitud de vida. Las palabras del Señor que acabamos de leer son palabras puras como plata purificada en el horno de tierra, 7 veces refinada. Purificada y refinada 7 veces. Piensa en eso por un momento. Su palabra nos lleva en un proceso de purificación. Entre más nosotros la leemos, más vamos a sacar y más puras van a ser nuestras vidas. También 7 veces refinada la palabra de Dios. Hay niveles de entendimiento de la palabra de Dios, niveles que Él revela a sus amigos íntimos, como hablamos de Salmo 25:14. El secreto, la amistad secreta del Señor es para quienes le temen y a ellos les dará mayor revelación de su palabra. No importa cuántas veces tú hayas leído la Biblia, puedes sacar otros tesoros de ella. Imagínate si el Señor, después de leer cada versículo de la Biblia, te diera a ti 7 diferentes niveles de comprensión de la misma Escritura. ¡Wow! ¡Qué purificada sería tu vida! Y como hablamos anteriormente, la palabra de Dios es viva y es eficaz, es penetrante.
y divide entre el bien y el mal, la médula y el hueso, y las intenciones y nuestras acciones. Divide entre todo eso. Imagínate si estuvieras tan lleno de la palabra de Dios, tan entendido en la palabra de Dios, cuán refinada sería tu vida, porque la palabra de Dios es pureza para nosotros. Cuando Jesús colgó en la cruz y murió, dice que cuando el soldado romano le atravesó con su lanza, que salió agua y sangre de su cuerpo. Hay algo muy interesante en eso. Agua y sangre. La sangre del sacrificio es para el perdón de los pecados, pero el agua del bautismo nos lleva a purificación. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Pero habla de que Jesús nos lava con su palabra, que está en proceso de quitar toda arruga y toda mancha de su novia, la iglesia, por la purificación de la palabra, del agua de la palabra. La palabra de Dios es agua para nosotros. La sangre nos perdona, pero su palabra nos refina, nos lava y nos purifica. No hay tiempo en nuestras vidas que podemos dejar la palabra de Dios. Decir, no, pues yo ya leí la Biblia. O yo ya leí 3 veces, 5 veces. Ya no necesito volverla a leer. Lo siento, pero sí. Yo he leído la Biblia muchísimas veces. Y todavía el Señor me sorprende de lo que Él revela todavía de su palabra. Cosas que yo he leído docenas y docenas y docenas, tal vez cientos de veces. Y vuelvo a escuchar la palabra de Dios y es como que encuentro algo que no me había fijado anteriormente. Es que es la palabra que Dios nos hace vivo y brota en nosotros y nos pone delante de nosotros porque es su palabra viva para el momento que la necesitamos. Su palabra es pureza para nosotros. Juan capítulo 15, versículo 3. Cuando Jesús está en la última cena con sus discípulos antes de la crucifixión, Él les dice a ustedes, a sus discípulos, cuando se pone la toalla y agarra la olla de agua para lavar los pies de sus discípulos, y Pedro le dice, pues lávame todo. Dice, no. Solo dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra es limpieza y purificación para nosotros. Y Jesús es la palabra de Dios, hecho carne. Y su vida fue, como dice en el libro de Juan, su vida fue la luz para la humanidad. Jesús y su palabra, Jesús es la palabra de Dios, es luz y es purificación para nuestras vidas. Y estas cosas, cuando estás lleno de pureza, lleno de luz, llegas a ser una persona sólida por su palabra y luego su palabra implementada en la vida. Entonces Juan capítulo 1 dice que Jesús, la palabra hecha carne, fue luz para la humanidad. Y primera de Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Y siguiendo en 2 de Corintios 4, versículos 4 y 6 dice, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Quién es la imagen de Dios? Porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá en las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en el rostro de Jesucristo. Dios es luz, Cristo es luz, su palabra es luz, su evangelio es luz. Y el mismo Dios que dijo haya luz es el mismo Dios que brilla esta luz de Cristo en nuestras vidas para iluminar las deficiencias en nuestras vidas, para que seamos limpios y aceptables delante de Él. La luz y la pureza de la palabra de Dios son inseparables. Todos díganlo conmigo, la luz y la pureza. Oh, pero ahí no hemos terminado todavía. Mira lo que dice Salmo 19, versículo 8. Dice, los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. No, pues cantando no es lo que alegra el corazón. Pues ay, canta, no llores. ¿Por qué cantando alegra? No, tú sabes lo que estoy diciendo. Dice que los preceptos del Señor son rectos y estos son los que más alegran el corazón. Y el mandamiento del Señor es puro, y alumbra los ojos. ¿Qué es el mandamiento del Señor? Pureza y luz. Pureza y luz es el mandamiento del Señor. La luz del fuego del Señor para iluminar, para, como hablamos en el módulo de la santidad, el fuego que quema toda cosa fea de nuestras vidas. Pero Salmo 19, versículo 8, la palabra y los mandatos del Señor son pureza y luz. Pero mira lo que también dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 2. Dice, ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como un fuego purificador y como lejía de lavanderos, o un jabón. Entonces, ¿qué es Dios? Es un fuego y es jabón. Fuego da luz y da refinación. Y el jabón de un lavandero, ¿qué es lo que hace? Pues no puedes usar el jabón con la ropa si no lo metes en agua. Luz y agua, refinación y pureza es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas mediante la palabra de Dios. Ojalá que estén captando conmigo la importancia de estar tan conectada y llena de la palabra de Dios. El libro de los Salmos dice, ¿cómo puede mantener un joven su camino limpio y puro? Por guardar tu palabra. En estos tiempos del mundo en que vivimos, es más importante que nunca de adherirnos y aferrarnos a la palabra de Dios. No hay de otra. Tenemos que estar bien metidos porque hay grandes engaños en este mundo. Hasta la Biblia dice así. En el Nuevo Testamento dice, como en 2 de Timoteo, dice como la gente amaba la oscuridad y no la verdad, entonces Dios les dio fuertes engaños. Y esto es lo que hemos visto en nuestro mundo y lo estamos mirando ahora más que nunca. Dios ha desatado sobre este mundo fuertes engaños. Yo no sé cuáles engaños pueden ser más locos que el homosexualismo, que el transgenerismo y que el aborto. Estas cosas han pervertido la humanidad y el mundo se está dejando llevar por esos engaños, pero los que se aferran a la palabra de Dios vivirán en la luz de ella. Vivirán en la pureza de ella, vivirán en la solidez de ella, en el cimiento de ella y jamás serán conmovidos. Dice en Hebreos capítulo 12 que Dios sacudirá el cielo y la tierra para que todo lo que es sacudible sea sacudido. Pero nosotros hemos heredado un reino inconmovible. Y si no tenemos la palabra de Dios bien fija en nuestro ser, seremos conmovidos y sacudidos con todo lo demás en este mundo.
pero Dios nos ha dado un reino inconmovible y una palabra inconmovible. Y para ser gente inconmovible, regresando a Mateo capítulo 7, los albañiles, que uno que escuchó y puso en práctica y otro que escuchó y no lo hizo. Solo uno de ellos, su casa permaneció. Y todo eso gira directamente alrededor de la palabra de Dios en nuestras vidas para hacernos gente sólida. Hace varias semanas estaba en un tiempo con el Señor, en tiempo devocional. No las devociones de Marta, la devoción de María, donde demoraba en su presencia y quería que el Espíritu Santo me fuera revelando más de su palabra. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme. ¿Cuáles son las cualidades de Dios que queremos que sean parte de nuestras vidas? Y comencé a pensar y junto con el Espíritu Santo hice una pequeña lista de cualidades y virtudes del Señor que nosotros queremos que sean parte de nosotros. Verdades como fiel, verdadero, fe, santo, paz, integridad, justo, bondadoso, amor, misericordia. Eso era mi lista. Yo creo que todos estamos en acuerdo de que esas son cualidades de Dios y que deben ser cualidades que se demuestran en nuestras vidas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces de ahí comencé a hacer estudio de palabras. ¿Cuáles son cada una de esas palabras en la Biblia, en el hebreo? ¿Y cuál es su significado? Y tomé tiempo. De hecho, esto es un buen tiempo devocional. Ese es cuando demoras sobre la palabra y la consumes. Entonces comencé a hacer esto. Y fiel es la palabra amán, que quiere decir firme, seguro, de confianza, algo establecido. Cuando algo es verdadero, es completo, es fiel y recto sin desviarse. Ok, eso es fiel. Verdad es la palabra emet. Emet quiere decir, es el mismo que amán. Entonces, cuando Dios dice que Él es verdadero y fiel o fe, provienen de la misma palabra, pero tienen diferentes formas, pero la misma raíz. Amán, emet, emuna es lo que es la fe. Es algo sólido y firme, no desvía y es verdadero y recto y completo. Entonces, santo. La santidad es la palabra en el hebreo kodesh. Y kodesh quiere decir algo entero, algo apartado y dedicado, pero sí tiene este sentido de algo íntegro, algo no fracturado o partido. Eso lo hablamos el módulo pasado de la santidad. Ahora la palabra paz es la palabra que todos deben saber, shalom. Shalom quiere decir algo completo, algo entero, algo saludable y tranquilo, algo pacífico. Ojalá que estén mirando las cosas, la pauta aquí. Integridad en el hebreo es la palabra tom. Tom quiere decir algo completo, algo recto y algo perfecto. La palabra justo es la palabra tzadik. Y tzadik quiere decir cumplir con una palabra, honestidad, algo de mucha virtud, algo completo según la ley, según la palabra de Dios. La bondad es la palabra tov. Y tov quiere decir un estado de bienestar, algo completo, algo feliz, algo que es el mejor. Amor es la palabra ahav. Ahav es amar al Señor tu Dios con todo el corazón y toda el alma y todas las fuerzas. Es un amor total y completo, singular y no fracturado o partido en dos. Y misericordia es la palabra chesed. Ardor, deseo, algo hecho de todo corazón. Celo, gracia, favor, amor, benevolencia. Todas estas cosas son verdaderas del Señor y son de la clase de personas que nosotros queremos llegar a ser.
Pero es interesantísimo que cada una de esas palabras en su raíz tiene que ver con algo completo, algo íntegro, algo saludable, algo sólido y algo fiel. Jesús es la palabra de Dios, la roca sólida, y su reino es el que no puede ser sacudido. Su carácter es inconmovible. Y si nosotros vamos a ser del reino inconmovible, debemos de demostrar las cualidades y virtudes de este mismo reino inconmovible. Entonces el amor, la paz, la verdad, la fidelidad, la santidad, la justicia, la bondad, la misericordia, todo tiene que ver con Dios completándonos para ser la persona perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y así seremos una persona sólida, llenos de la palabra de Dios, enamorados de la palabra de Dios. Y esa palabra hará nuestra vida completamente sólida. Ahora miren conmigo al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Dice: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Mas bien en la ley del Señor está su delicia. Espera. ¿En qué está su delicia? La ley, la palabra del Señor. Y en ella medita de día y noche. Marta o María. Marta lo hace por hacerlo y luego seguir con las cosas más importantes en su vida. Pero María medita de día y de noche. María consume la palabra de Dios. Para María, su deleite es en la palabra de Dios. Entonces, mira, versículo 3 dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Eso me recuerda. ¿Cuál es el apellido de Adán y Eva? ¿No saben? Su apellido es Pérez. Adán Pérez y Eva Pérez. ¿Por qué? Porque Dios dijo: en el día en que coman del fruto, perecerán. Ok, de regreso a Salmo capítulo 1. Los impíos perecerán. Mira lo que dice Salmo capítulo 1. Dice: el caminar, pararse y sentarse. Bienaventurada la persona que no anda, ni se detiene, ni se sienta con los impíos, con los burladores, con los pecadores. Que no se deleita en estas cosas. Estas palabras, yo las busqué en el hebreo. Esas palabras son tan comunes y corrientes. Caminar, pararse, sentarse. Es igual de común y corriente en el hebreo como lo es en el español. Pero hay una lección para nosotros hasta en esto. ¿Cuántas veces te paras durante el día? ¿Cuántas veces te sientas? ¿Cuántas veces caminas durante el día? Pues son cientos, sino miles de veces durante cada día que hacemos cosas comunes y corrientes. Pero dice: bienaventurada la persona que no haya su deleite en las cosas comunes y corrientes que hacemos, que son atraídos al pecado o conectados y ligados con el pecado. Las cosas comunes y corrientes, como prender la computadora y no andamos en pecado. Prendemos la televisión y no estamos en pecado. Tenemos una conversación común y corriente y no permitimos que cosas malas salgan de la boca.
Cuando estamos nada más pensando en cosas durante el día y no pecamos en lo que pensamos y lo que meditamos en el corazón. Son cosas decisiones y acciones que hacemos miles de veces durante cada día. Cosas en lo común y lo corriente, de lo cotidiano del día, lo común de esta vida. Bienaventurada la persona que hasta en las cosas cotidianas, las tareas y los quehaceres del día, no están haciendo caso al pecado, sino su deleite está en la palabra de Dios y en ella medita de día y de noche. De día y de noche habla igual de todo el tiempo. En lo común y lo corriente estás tomando la palabra de Dios y actualizándola en cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Estás pensando, ¿cómo puedo agradar al Señor? ¿Cómo puedo vivir de la manera que le da gozo a su alma, a su corazón? En lo común y lo corriente, ¿cómo estamos aplicando y actualizando esta palabra en nuestras vidas? Porque hay una recompensa, hay un resultado que va a dar nuestra vida. Dice, la persona que vive así, de acuerdo a la palabra de Dios, deleitándose en ella, siendo purificada por ella, caminando según su luz, esta persona será como un árbol frondoso, un árbol fructífero, un árbol plantado al lado de ríos que le van a alimentar. Entonces vemos ahí, va a haber un crecimiento natural. Pero quiero que veamos otra cosa. La comparación, la justa posición del árbol con el tamo o la hojarasca. El tamo, la hojarasca que cubre el fruto del trigo, pues para separarlos nada más lo tiran en el aire y el viento sopla y el fruto del trigo es muy pesado y nada más cae, el viento no le afecta. Pero el tamo es como una sustancia como papel, es insustancioso. Y es tan insustancioso que nada más con un soplón se lleva el viento, todo el tamo, toda la hojarasca. Pero mira la justa posición, un árbol cargado de fruto con hojarasca. Hojarasca es ligera e insustanciosa. El árbol no es nada ligero y tiene mucha sustancia. La palabra gloria en la Biblia es la palabra Jabod. Y Jabod quiere decir gloria, riquezas, honor o peso. Es el peso de posición. La gloria es como, piensa en la oficina del presidente. No importa quién esté en la oficina, sea buena o mala la persona, no importa. Es el oficio de la presidencia. Eso lleva un peso de su posición. Eso es lo que es gloria. Una persona, como decimos en México, una persona pesuda, que tiene mucha lana, mucha plata. Eso también en la Biblia es la palabra gloria. Dice que Jacob, en la Biblia dice que Jacob tenía mucha riqueza. En el hebreo usa esa palabra Jabod, que Jacob tenía mucha gloria, traducido riqueza. Entonces es el peso de riqueza, peso de posición. Pero fíjate en un árbol. Un árbol lleva peso. ¿Nunca has tratado de desterrar o desarraigar un árbol? Híjole, es tan difícil. ¿Nunca has cargado ramas de un árbol? Ramas cargadas de fruto son bien pesadas, mucho menos todo el tronco de un árbol. Es imposible para una persona levantar por sí solo. ¿Por qué? Porque está cargado, está pesado, está lleno, tiene raíces. Cuando viene el viento, tal vez nada más las hojitas se mueven, pero el árbol está firme. Está justo posicionado con la hojarasca. El soplo del viento
y se va todo a la hojarasca porque no tiene peso, no tiene gloria, no tiene ni riqueza de la palabra de Dios, no tiene peso de vida. Su vida es, la persona que no vive según la palabra de Dios es una persona insustanciosa. Pero la persona que vivirá por la palabra de Dios llevará mucho fruto y su vida tendrá mucho peso en el entorno espiritual. Cuando vivimos según la pureza y la luz, nuestras palabras llevan fruto y llevan gloria en el entorno espiritual. Pero si vivimos por la carne y por el pecado, lejos de la palabra de Dios, somos gente insustanciosa. Esa es la gran diferencia de los que se adhieren a la palabra de Dios y los que no lo hacen. Que el Señor los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Vamos a culminar este módulo de la palabra de Dios la semana entrante y en 2 semanas de hoy vamos a comenzar las disciplinas espirituales donde vamos a combinar todo del arrepentimiento, la santidad y la palabra y utilizar estas cosas para encontrar la vida escondida en Cristo.